sigamos ya. Continuemos. Entonces estamos en la parte del examen físico. En la parte del examen físico, lo primero que tenemos que evaluar siempre va a ser el estado mental de nuestro paciente. Sobre todo cuando estamos hablando de los dos extremos de la vida, ¿no? En los pacientes ancianos, una diarrea puede llegar a deshidratarlos y a hacerlos fallecer, entrar en hipotensión y fallecer. Entonces, el estado mental y el estado general es algo muy importante que debemos evaluar de inicio. Tenemos que enfocarnos en la hidratación y pensar qué es lo primero que vamos a reponer, sobre todo en ese tipo de pacientes. Hay que evaluar si es que nuestro paciente tiene la frecuencia cardíaca elevada, si es que hay algún signo de hipotensión, para que de alguna forma podamos estimar cuánto es que ha perdido de volumen el paciente y de esa forma reponerlo. Recuerden que cuando un paciente hace diarreas o presenta diarreas, no solamente pierde agua, no pierde también electrolitos muy importantes. Entonces, al momento de reponer nosotros este volumen, pensar en solo ponerle cloruro, pensar en solo ponerle lactato, a veces quedamos un poco cortos, ¿no? La hidratación vamos a buscarla siempre con una solución polielectrolítica, si es que no estamos hablando de hipotensión, pero si es que el paciente tiene hipotensión, pues lo primero va a ser siempre un cloruro o un lactato y después ya pensamos en la reposición, ¿ya? Hay que valorar también qué otros síntomas o qué otros signos podemos encontrar en el abdomen. Si es que hay dolor, si es que hay distensión, si es que hay defensa o signos de peritonitis. Muchas gracias. Entonces hay que ver el tema de la distensión abdominal. Muchas gracias. En el Clostridium difficile, los pacientes van a tener su abdomen súper hinchado. Parece un globo el abdomen del paciente, parece una obstrucción intestinal, pero va a presentar muchas diarreas, en su mayoría mucosas y sanguinolientas. No se olviden de este tipo de pacientes, ¿no? Que son muy exquisitos, o sea, son pocos, no siempre se va a dar, pero se relaciona mucho a pacientes con un internamiento prolongado y que reciben antibióticos de amplio espectro, como les indiqué. Y hay que evaluar también cómo está la motilidad intestinal, ¿no? Si hay ausencia de ruidos hidroaéreos, nos va a sugerir una gravedad. Dentro de los indicadores de gravedad, como ya les he dicho, los extremos de la vida, pacientes mayores de 70 años, si es que están con mucha deshidratación, si es que presentan fiebre alta, si es que hay dolor abdominal, este va a ser grave en los pacientes mayores de 50 años, si es que hay un síndrome disentérico o si estamos frente a un paciente con algún tipo de inmunocompromiso. Entonces, aquí algunas cositas como para que podamos llevarnos y lo tengan siempre en cuenta. Si es que hay sangre en heces, no hay que asumir que pues, es una enterotoxina o es algo infeccioso siempre, ¿no? Puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal también. Si es que tiene antibióticos recientes, siempre busquen o pregunten el tema de Clostridium difficile, ¿ya? Siempre asócienlo con eso. Si es que hay pérdida de peso y anemia, más se va a orientar a una causa orgánica y tenemos que asociarla más a una diarrea crónica. O sea, orientar nuestra anamnesis para ver la posibilidad de una diarrea crónica. Si es que hay una hipotensión ortostática, significa que ha habido una marcada pérdida de volumen. Entonces tenemos que pensar en la deshidratación como uno de los diagnósticos también. Y si es que es una persistencia de más de 4 semanas, hay que considerarlo ya una diarrea crónica e ir a otro tipo de estudios, no simplemente asumir que es una aguda que no le estamos dando un tratamiento adecuado. Listo. Ahora, otro de los síntomas que también tienen nuestros pacientes es el sangrado gastrointestinal, que vamos a poder valorarlo o encontrarlo en 3 distintas formas: en las melenas, en la enterorragia y en la rectorragia. Entonces, vamos a diferenciar estas 3 porque es muy importante hacerlo, porque de esto va a depender mucho la etiología del sangrado, ¿no? Si estamos hablando de melenas, las melenas van a ser unas heces negras, oscuras, pastosas, pegajosas y que tienen un muy mal olor. Cuando ustedes sientan o huelan por primera vez una melena, nunca se van a olvidar porque es un olor bien fuerte y bien característico. Esta melena se produce por la digestión de la sangre. La mayoría de veces cuando un paciente tiene melena podemos decir que el sangrado está proximal al ángulo de Treis, aunque también puede originarse en el intestino delgado o en el colon derecho si el tránsito del paciente es lento. La enterorragia es la emisión de sangre pero junto con las heces, o sea, envolviendo las heces, ¿no? Esta sangre va a ser roja o rojo vinoso y va a salir por el ano y orienta más a una hemorragia intestinal distal, no es tan alta. Y la rectorragia es la salida de sangre per se, pero ya no con las deposiciones, tal vez sin deposiciones,
o al momento ya de realizarse la limpieza del paciente. Esto ya va a relacionarse más a un sangrado externo, la mayoría de veces por fisura anal, por hemorroides, por otro tipo de patologías, pero ya de lesión rectal, ya anal, bueno, lesión rectal, anal o colorectal distal. Entonces vamos a hablar más o menos de esto. Como les he dicho, el color de estas heces nos va a orientar un poco a la localización anatómica, ¿no? Sabemos que pues todo empieza en el esófago, estómago, duodeno, de ahí viene el intestino delgado, el colon derecho, colon izquierdo, el recto y el ano. Entonces la sangre digerida la mayoría de veces va a venir de aquí, del estómago, del duodeno o del intestino delgado. Cuando esta sangre ya es más roja, vinosa, podemos encontrarla tal vez en el colon derecho, colon izquierdo o tal vez en el recto. Pero cuando esta ya es un rojo rutilante y está aislada de las deposiciones, va a ser más a nivel de la ampolla rectal o anal, o sea, es más afuera, ¿ya? Entonces hay que tener mucho en cuenta el color, la cantidad, si es que está mezclado o no con heces, y los síntomas sistémicos que va a tener nuestro paciente. Cuando tengamos un paciente con este síntoma, sí o sí vamos a tener que hacer un tacto rectal, para que nosotros podamos valorar cómo son la presentación de estas heces, ¿no? Y de esta forma podamos tener alguna idea de dónde podría estar esta patología. Entonces, en la anamnesis, lo primero que tenemos que hacer es caracterizar el color que nos va a decir nuestro paciente, ¿no? Preguntarle si es negro, como la brea, preguntarle si es que es rojo oscuro, preguntarle si tal vez es un rojo vivo. Hay que ver también cuál es la cantidad de este sangrado, ¿no? Si las deposiciones son en bastante cantidad, si este rojo rutilante pues solo cuando se limpia o tal vez mancha la truza, o si las deposiciones son con mucha sangre, con mucho moco al momento de hacerlas, ¿ya? Hay que ver también con qué van a estar mezcladas, si pueden estar cubiertas junto con mucosidad, como les digo, si van a cubrir las heces mucha sangre o va a ser poca cantidad. Hay que ver el contexto clínico del paciente, o sea, con qué otros síntomas se va a asociar, ¿no? Si es que nos habla de dolor en epigastrio, vómitos, si es que tal vez viene asociado a hematemesis también, entonces esto ya nos va orientando dónde podría estar toda la patología. Hay que ver si es que hay diarrea, fiebre, esto nos va a orientar más a una colitis infecciosa, inflamatoria o isquémica. Y si es que hay dolor anal con defecación, vamos a tener que pues ya podría ser más externo, ¿no? Una fisura, podría ser un hemorroides o alguna masa que también podría estar a este nivel. Y hay que tener mucho cuidado en relación a los medicamentos que ingieren nuestros pacientes. Si es un paciente que ingiere mucho AINE, va a estar muy relacionado a una úlcera gástrica o una úlcera duodenal. Si es que también consumen antiagregantes, entonces esta úlcera duodenal podría haberse visto afectada o empeorada por el uso de los anticoagulantes y podría estar ocasionando una mayor hemorragia digestiva, ¿no? Hay que ver también sus antecedentes. Si es que es un paciente con antecedente de cirrosis, la mayoría de estos pacientes presentan la complicación de las varices esofágicas. Entonces su sangrado va a ser alto y sus deposiciones van a ser más oscuras, más melénicas, ¿no? Y si es que ha habido pérdida de peso, anemia o cambio reciente en el hábito intestinal, ver la forma de sus heces, la composición de estas es importante también porque nos puede hacer pensar si es que es algo abrupto, algo agudo, tal vez en un cáncer, ¿ya? Entonces en el examen físico lo primero que vamos a evaluar son los signos vitales, ¿no? Si es que tenemos un paciente con un sangrado masivo, probablemente puede venirnos con hipotensión. Hay que ver cómo está su perfusión periférica, si es que presenta palidez, sudoración, que también nos hablan de hipoperfusión. Para poder también estimar el volumen de cuánto es que nuestro paciente ha hecho en deposiciones y según eso también veamos si es que su presión arterial o hay una hipoperfusión marcada. En el abdomen tenemos que ver si es que hay dolor y dónde va a estar localizado este dolor. Tenemos que ver si es que hay signos de defensa, si es que hay distensión abdominal, si es que a la palpación vamos a encontrar alguna masa, visceromegalia, o tal vez si encontramos ascitis, ¿no? Y nuestro paciente no nos refería a ningún antecedente de cirrosis, eso nos puede estar orientando también a esta patología. Hay que ver qué probabilidades tiene nuestro paciente de tener colitis. Como hemos hablado, la colitis se va a relacionar con la diarrea crónica. Entonces tenemos también que indagar por ese lado. Si es que hay alguna hepatopatía o neoplasia de fondo. En la región perianal tenemos que nosotros
observar antes de hacer el tacto rectal para poder observar la presencia de alguna fisura, hemorroides externas, prolapso, fístulas, úlceras, abscesos o alguna lesión tumoral que puede estar saliendo por esta zona. Y en el tacto rectal, bueno, en el tacto rectal va a ser muy valioso porque nos va a poder detectar si es que hay hemorroides internas o externas. Y cuando nosotros hagamos el tacto rectal y saquemos nuestro guante, podemos aplicar el agua oxigenada para poder ver si es que hay una reacción, ¿no? Si es que aplicamos el agua oxigenada y comienza a botar como una espuma blanca, es porque hay presencia de proteínas, entonces nos orienta a que sí es un sangrado. ¿Ya? Ahora es muy importante también al inicio, en la anamnesis que le hagamos a nuestro paciente, en la ingesta de medicamentos. El uso de bismutol hace que las deposiciones salgan negras, entonces los pacientes les pueden decir, sí, mi deposición está oscura, está negra, pero si ustedes no le preguntan el uso de algún medicamento como el bismutol, por ejemplo, podríamos estar confundiendo toda la historia del paciente. Entonces eso también es importante, ¿ya? Entonces, dentro de las patologías frecuentes a las que se asocia la melena, en primer lugar va a ser la úlcera péptica, como les he dicho, ¿no? Que se relaciona mucho en los pacientes que consumen AINES. Entonces, esos pacientes van a venir con dolor en epigastrio, antecedentes de Helicobacter pylori también, o de algún sangrado previo. También se relacionan mucho, como les he dicho, las varices esofágicas en los pacientes que tienen cirrosis hepática o que tienen algún síntoma, alguna enfermedad que les ocasiona alguna hepatopatía crónica. ¿Ya? Ahí también vamos a buscar otros signos de hepatopatía crónica, la circulación colateral, el hígado pequeño, la citis. Ahora, otra patología que se relaciona son las neoplasias digestivas altas, ¿no? En las cuales se van a asociar también con anorexia, pérdida de peso, anemia ferropénica y síntomas progresivos que van a ir más lento, ¿no? Un NM no se relaciona de manera abrupta, es algo más lento de instaurarse. Otro tipo de patología pueden ser las gastritis, la duodenitis o la esofagitis, ¿no? Que a la larga nos puede ocasionar un microsangrado y puede ocasionarnos también heces melénicas, ¿no? Va a estar acompañado de pirosis, dispepsia, reflujo o también a la exposición de fármacos que pueden ser muy irritativos. El Mallory Weiss también es muy importante, es muy característico en los pacientes que tienen vómitos muy constantes, como son pues, los pacientes alcohólicos, los pacientes con alguna enfermedad mental que se ocasionan ellos mismos los vómitos, algunas gestantes que también están con su hiperemesis gravídica, también podría presentar el Mallory Weiss, que a la larga podría darnos también deposiciones melénicas. Y en las lesiones vasculares, que pueden ser por anemia o edad avanzada, que podrían estar relacionados con una angiodisplasia. Después, dentro de las medidas iniciales, cuando tenemos un paciente con melena, lo primero es que vamos a ver el riesgo que tiene nuestro paciente. Si tenemos que este riesgo es muy alto, o sea, nuestro paciente está hipotenso, está con hipoperfusión, con signos de hipoperfusión, lo primero que tenemos que hacer es reponer esa pérdida, ¿no? Que va a ser o a través del volumen o a través de la transfusión de los hemoderivados, ¿no? Tal vez pensar en una transfusión de plaquete globular, valorar el tema de las plaquetas, valorar el tema si es que ha estado consumiendo algún anticoagulante para también poder corregir todo ello. Y el examen que nos va a ayudar a determinar de dónde es el sangrado inicial va a ser la endoscopía digestiva alta. La videoendoscopía digestiva alta es el gold estándar para que nosotros podamos detectar estos sangrados. ¿Podemos hacerlo de emergencia? Sí, podemos hacerlo de emergencia, pero siempre y cuando nuestro paciente esté hemodinámicamente estable. Lo primero va a ser siempre mantenerlo hemodinámicamente estable y después podemos ir a la endoscopía, ¿no? La presencia de inestabilidad, de shock, de anemia severa o de sangrado exige que primero hagamos eso antes de que nosotros pasemos a la videoendoscopía digestiva alta. Ahora, la veda va a ser diagnóstica y también puede ser terapéutica. Cuando tenemos varices esofágicas, a través de la videoendoscopía podemos hacer ligadura de las varices y de esta forma pues ya el paciente ya no sangra, ¿no? También podemos valorar el sangrado de las úlceras, en qué grado de sangrado se encuentran estas. Ahora vamos a hablar de la enterohemorragia. ¿Cuáles son las principales enfermedades que se relacionan con la enterohemorragia? En primera va a ser la diverticulosis, ¿no? La diverticulitis es cuando los divertículos están inflamados, pero la diverticulosis es la enfermedad en sí, y estos divertículos pueden sangrar. Y al sangrar lo que van a ocasionar es estas deposiciones, pero envueltas con sangre. No en sí de sangre, sino envueltas de sangre,
Generalmente son indoloras y son muy frecuentes en adultos mayores. También podemos hablar de una angiodisplasia. La angiodisplasia va a tener un sangrado recurrente y va a ser algo crónico, pequeño pero crónico, entonces va a ser muy constante en los adultos mayores, puede ser intermitente y también no doloroso. La colitis isquémica, que nos va a dar un dolor tipo cólico, seguido de diarrea sanguinolenta, que también se va a presentar más en los pacientes añosos o que tienen algún tipo de vasculopatía, ¿ya? O sea, una fibrilación auricular. Anorrectal, cuando tenemos pacientes con hemorroides o fisuras, pueden sangrar rojo rutilante, pero también pueden, al momento de hacer las deposiciones, presentar ahí el sangrado. Entonces hay que ver mucho la edad de los pacientes, porque esto nos puede orientar también a algún tipo de lesión tumoral. Neoplasias o pólipos, que también pueden tener un sangrado oculto, no visible, pero de manera crónica. Y la colitis infecciosa o la enfermedad inflamatoria intestinal, que va a cursar también con diarrea, con moco, con fiebre, con tenesmo y con la inflamación de la mucosa rectocolónica. Ya, entonces igual, en los pacientes con enterorragia, lo que hay que ver es la inestabilidad. Hay que ver siempre si es que tiene hipotensión, algún signo de hipoperfusión. Es un poco menos común, porque como les digo, esto se da más de forma crónica y silenciosa. Si es que el paciente está estable, pues lo que se les podría hacer es una colonoscopía o una proctoscopía para poder evidenciar qué lesiones hay a nivel del colon distal, ¿no? O en recto. Podríamos encontrar masas, podríamos encontrar hemorroides internas. Y si es que hay una sospecha fuerte y está marcado de inestabilidad hemodinámica, melenas previas, hay que considerarse siempre la posibilidad de una videoendoscopía alta. No solo colonoscopía, sino también una biopsia. Y la rectorragia, que es la patología no rectal, es muy frecuente. Entonces ahí vamos a encontrar sobre todo las hemorroides y las fisuras anales, ¿no? La hemorroides, que va a ser un sangrado y un rojo rutilante, que va a relacionarse mucho con el hábito defecatorio del paciente. Cuando ustedes conversen con su paciente, les va a hablar de constipación, de que constantemente, de que no tienen un buen hábito defecatorio, que las heces salen muy duras y todo ello. La fisura anal, que va a ocasionar un dolor anal muy intenso antes o después de evacuar, y ahí va a salir una sangre roja escasa y puede asociarse también con constipación o con heces duras. Los tumores rectales, que nos van a dar un sangrado persistente, que se pueden asociar a un cambio del hábito defecatorio, pueden asociarse también a tenesmo, a anemia y a pérdida de peso. La proctitis, que se va a relacionar mucho en pacientes que han tenido algún tipo de radioterapia, sobre todo las mujeres con cáncer de cuello uterino que reciben radioterapia, pueden luego de ello presentar proctitis, que va a ser una rectorragia con urgencia, pujo, tenesmo, moco y mucho dolor rectal. Los tumores rectales, como ya les he indicado, que también los vamos a poder ver con la proctoscopía o con la colonoscopía. Las úlceras o lesiones mucosas, como las verrugas o lesiones dermatológicas, también van a ocasionar sangrado en forma de rectorragia. Y los abscesos o fístulas, que se van a acompañar con fiebre, con mucho dolor y con un drenaje perianal, ¿no? Está la enfermedad de Crohn, que es la causa sistémica más importante de estas fístulas. Después vamos a hablar también de lo que es el pujo y tenesmo. El pujo se refiere al dolor o al esfuerzo abdominal rectal que está acompañado por dificultad o falta de evacuación y es una sensación de dolor anal. Esta suele aparecer junto con otras patologías y junto con datos de irritación rectal. El tenesmo es el deseo continuo de querer ir al baño y pues cuando va el paciente no sale nada, ¿no? Es una sensación persistente de querer ir a defecar, pero no es lo mismo que la constipación. O sea, el tenesmo es la sensación de querer ir, pero no sale nada cuando el paciente quiere realizar la deposición. El pujo y el tenesmo casi siempre están juntos y se encuentran en enfermedades inflamatorias o que ocasionan irritación de la mucosa rectal. Se asocian muchas veces con diarrea, con moco y con sangrado, y junto con ellos podemos encontrar lo que es el síndrome disentérico, ¿no? Entonces, hay que diferenciar de lo que es la urgencia fecal, que es una necesidad imperiosa de realizar las deposiciones. Hay que diferenciarlo también de una evacuación incompleta fecal, que es cuando se produce una sensación postdefecatoria, pero no hay una inflamación evidente.
Hay que también diferenciarlo de una constipación con bloqueo, que es cuando se produce mucho esfuerzo y muchas maniobras, pero no hay dolor ni tampoco tenesmo. Y hay que diferenciarlo también de un dolor anal aislado, que puede ser por una fisura, por un absceso o por una portalgia, ¿ya? Entonces, el diagnóstico diferencial para el pupitenesmo puede encontrarse en estas enfermedades, en la proctitis infecciosa, en la colitis isquémica. Puede darse también cuando nuestro paciente presenta un fecaloma o una impactación, que esto puede relacionarse mucho con una pseudoclusión intestinal o con una obstrucción intestinal, que nosotros podemos evaluar a nuestro paciente y pues nos va a referir que no realiza deposiciones varios días, va a venir con un abdomen distendido, ruidos aéreos disminuidos. Esto puede ser por la presencia de un fecaloma o que haya una impactación fecal, y le va a producir a nuestro paciente esa sensación de querer ir al baño, pero no va a poder salir nada. Por un tumor rectal también, el tumor rectal nos puede dar esa sensación persistente de tener un bulto en la zona rectal, pero que finalmente no sale nada. También se puede relacionar con trastornos funcionales de la defecación, ¿no? Cuando la sensación de evacuar va a ser incompleta y este esfuerzo puede coexistir con estreñimiento funcional o una disfunción del piso pélvico. Y la enfermedad inflamatoria intestinal, que también, como ya hemos hablado, está muy relacionada con lo que es la diarrea crónica. Entonces, en el examen físico, ¿qué vamos a hacer con estos pacientitos? Vamos a buscar la presencia de hemorroides, de fisuras, de verrugas, que también podrían ocasionar este tipo de sensación, de úlceras, de fístulas, de abscesos o de algún tipo de masa que puede estar en esta zona, de prolapsos o de dermatitis perianal también. En relación al tacto rectal, tenemos que evaluar el tono del esfínter de nuestro paciente. Si es que hay dolor, tenemos que evaluar las paredes rectales para que podamos ver si es que en estas zonas hay la presencia de alguna masa, algún fecaloma, y en los varones evaluar el tema de la próstata, que también podría estar contribuyendo a esta sensación. Hay que observar en nuestro guante también la presencia del color de las deposiciones, si es que hay sangre fresca, si es que hay moco o si es que hay pus adherido al guante después que hagamos nuestro tacto rectal. Y bueno, hay que hacer la anoscopía o la proctoscopía, que nos va a permitir visualizar lesiones que se van a encontrar en este canal anorrectal o rectal. Si tenemos un pacientito que tiene neutropenia, hay que diferir lo que es el tacto rectal. Esto sobre todo en pacientes con enfermedades que los inmunocomprometen, ¿no? Como por ejemplo el VIH, ¿no? Donde podemos encontrar pacientes que van a presentar verrugas, por ejemplo, por el contagio de algunas ETS. Entonces, hacer una anamnesis dirigida o hacer una anamnesis completa nos va a ayudar también a valorar este tipo de causas en nuestro paciente. Luego vamos a hablar de la constipación. La constipación es la impresión subjetiva en las alteraciones de la función intestinal al momento de evacuar. Esta puede reflejarse en un trastorno funcional, en una enfermedad sistémica o incluso en una patología estructural grave. La constipación crónica es muy frecuente en los pacientes y puede deteriorar su calidad de vida. Es más prevalente en las mujeres y en los adultos mayores. Entonces, para esto tenemos los criterios de Roma 3 para que podamos hablar de una constipación funcional. Tienen que haber más de 2 de las siguientes manifestaciones por más de 3 meses en los últimos 6 meses y sin el uso de laxantes, ¿no? ¿Cuáles son estas? El esfuerzo excesivo, que el paciente realice heces duras o que sean de forma no completa, sino de forma como de la oveja, ¿no? Que tenga una evacuación incompleta, que tenga un bloqueo anorrectal, maniobras manuales para poder realizar deposiciones y menos de 3 evacuaciones por semana. Las heces blandas, raras, sin laxantes y la ausencia de criterios suficientes para que hablemos de un síndrome intestinal inflamatorio. ¿Ya? Entonces, la constipación puede ser primario funcional o puede ser secundaria o extracolónica. Entonces, primario funcional es cuando nuestro paciente tiene un tránsito colónico normal, pero tiene un tránsito lento o una inercia colónica, ¿ya? En el Perú, en general, es muy frecuente que los pacientes tengan dolicomegacolon. ¿Qué significa? Que su colon es más grande y más ancho. Entonces, esto va a hacer que el tránsito intestinal sea más lento. También puede relacionarse con una disfunción del piso pelviano, que es una relajación inadecuada o contracción paradójica del esfínter anal y bucorectal. La secundaria o extracolónica está más relacionada con lo
lo que son los hábitos dietéticos, con los medicamentos o con trastornos endocrino-metabólicos. Los pacientes con hipotiroidismo, por ejemplo, tienden a tener un hábito defecatorio o un tránsito intestinal más lento. Enfermedades neurológicas también, enfermedades sistémicas y estructurales. En relación a la anamnesis y qué síntomas hay que tener de alarma, entonces lo que tenemos que preguntar es desde cuándo es que el paciente tiene esta constipación o tiene esta alteración para realizar deposiciones. Hay que preguntarle si es que hay dolor abdominal, si es que hay dolor anal o si es que tiene él que utilizar algún tipo de maniobra o alguna posición inusual para que pueda realizar deposiciones. También si es que ha consumido algún medicamento recientemente o si es que hay hábitos dietéticos inadecuados. Los síntomas de alarma tenemos que tener mucho cuidado en aquellos pacientes que hayan tenido o que tengan esta constipación de manera reciente, que se asocia a una pérdida de peso, que se asocia a hematoquesia o anemia y que tengan antecedentes familiares de cáncer de colon o de la presencia de pólipos. La edad mayor de 40 a 50 años también es algo que nos debe hacer preocupar. La impactación fecal también y síntomas neurológicos asociados que también podrían estar en relación con la constipación. Entonces, del examen físico, primero vamos a evaluar lo que es el abdomen para ver si es que nuestro abdomen está muy distendido, si es que hay la presencia de timpanismo, dolor, para que de esta forma podamos identificar si es que por ahí es un fecaloma o hay alguna materia fecal acumulada en el colon, ¿no? Hay que evaluar la región anorrectal para buscar la presencia de hemorroides, prolapso, mucosas o fisuras. Hay que ver cuál es el reflejo cutáneo anual porque su pérdida de este reflejo sugiere que hay alguna lesión sacra. Entonces ahí ya podríamos estar hablando de algo neurológico. Hay que hacer el tacto rectal para evaluar el tono esfinteriano y para que también veamos la presencia de dolor, masas, estenosis, si es que hay respuesta al pujo y descenso del perineo también. Y hay que hacer un examen neurológico para que nosotros podamos buscar alguna lesión compatible con una lesión medular o con una neuropatía. ¿Ya? Entonces, es un hallazgo funcional útil, el descenso perineal menos de 2 centímetros, que sugiere una falla en la relajación del piso pelviano. Y más de 4 centímetros nos puede orientar a una obstrucción. Entonces, este cuadrito está muy interesante porque nos va a orientar a cómo nosotros podemos manejar una constipación en nuestro paciente, ¿no? Tenemos siempre que realizar un laboratorio básico si sospechamos de alguna causa sistémica, como les he dicho, el hipotiroidismo o algún otro tipo de alteración. Entonces tenemos que pedir su hemograma, su glucosa, su creatinina, el calcio, su potasio, su magnesio, una función renal y la TSH pensando en un hipotiroidismo, ¿no? Una colonoscopía si está relacionado con anemia, si hay antecedentes familiares de cáncer de colon o de pólipos, y un tránsito colorectal para ver, o una manometría para ver si es que hay algún tipo de disfunción a nivel del intestino. ¿Ya? Listo, ¿y cuándo tenemos que internar a nuestro paciente que presenta constipación? Lo más importante es cuando se esté relacionando con síntomas neurológicos, ¿no? Si el paciente, aparte de la constipación, nos refiere para paresia o hipoestesia, eso es muy importante para que nosotros podamos pensar que hay por ahí alguna lesión medular, que no solamente es un problema de alteración del tránsito, sino ya podría ser algo más neurológico. Si es que está relacionado con hemorragia digestiva baja, si es que hay síntomas de obstrucción intestinal, también tenemos que nosotros internar a nuestro paciente. La impactación fecal es importante, sobre todo en los ancianos, porque les produce mucho deterioro neurológico. ¿Ya? Listo. Y ahora vamos a hablar de la ictericia. La ictericia también es un síntoma muy importante a nivel de todo lo que es el sistema digestivo. La ictericia va a ser la coloración amarillenta de las escleras y la piel. Y esto va a ser por un aumento de la bilirrubina sanguínea. ¿Ya? Es una alteración que tiene un gran significado clínico y tenemos que suele expresar una situación mórbida subyacente. Eso significa que es la expresión de algo más que está sucediendo. Entonces, ¿cómo vamos a reconocerla? Siempre la ictericia tenemos que examinar a nuestro paciente a la luz del sol, ¿no? A una luz normal, no con alguna luz artificial, porque eso puede variar lo que vayamos a apreciar. Hay que buscarla en las escleras en
primer lugar, en el paladar blando, y también podemos verla ya, si es que está más aumentada, pues en la piel o tal vez en la zona abdominal. Clínicamente va a hacerse más evidente cuando está por encima de los 2 miligramos por decilitro, ¿ya? Entonces tenemos que tener un diagnóstico diferencial de esta ictericia, que puede ser lo más común la hipercarotinemia, ¿no? Esos pacientes que comen mucha zanahoria, que por ahí pueden ellos también verse de manera amarilla, pero en sí no es amarilla, es más como un anaranjado. La hiperbilirrubinemia subclínica también tenemos que considerarla, o sea, si es que está menos de 2 miligramos por decilitro no significa que no hay que verla, también tenemos que observarla, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿De dónde viene la bilirrubina? La bilirrubina va a venir de la degradación de la hemoglobina, de las proteínas con hemo y una eritropoiesis ineficaz. Entonces, lo primero que vamos a tener es una bilirrubina indirecta o la no conjugada, que es hidrofoba, no está unida a albúmina y no filtra por riñón y tampoco va a aparecer en la orina. Después, esta va a ir al hígado. En el hepatocito se va a producir la glucorosiltransferasa, se va a poder conjugar y vamos a tener la bilirrubina conjugada. Esta bilirrubina conjugada o bilirrubina directa va a ser hidrosoluble, puede filtrarse por el riñón y es lo que va a producirnos la coluria. Y por último tenemos la excreción biliar, que en algunas patologías hace que, pues, cuando supone una hepatopatía, hace que aumente la bilirrubina de fracción conjugada, ¿no? Entonces, la bilirrubina indirecta no va a producir coluria, pero la bilirrubina directa sí, por lo mismo que acabamos de decir, ¿no? Que la directa es hidrosoluble y que sí puede salir por las orines, ¿ya? Entonces, según la bilirrubina que vaya a aumentarse, tenemos distintas patologías que se asocian. Si es que hay un aumento de la bilirrubina no conjugada, la bilirrubina indirecta, la mayoría de veces se asocia a un cuadro de hemólisis o disminución en la captación o en la conjugación, pero lo más común va a ser la hemólisis, ¿no? La anemia hemolítica es muy común, que se va a asociar, pues, a anemia y a un aumento de la DHL. Y si es que tenemos una hiperbilirrubinemia de origen conjugado, está muy relacionado con una enfermedad hepatocelular, una colestasis intrahepática o una colestasis extrahepática, ¿ya? Entonces, como les he dicho, la hemolítica, pues, es la más común de las indirectas. El paciente debe estar más pálido que ictérico y no va a haber coluria. Mientras que si es que hay un hepatocelular, ahí va a haber una coluria y las transaminasas van a estar altas, ¿no? Si es que es una obstructiva o colestásica, va a haber prurito, va a haber coluria, va a haber hipocolia o ampolia en algunos pacientes. Entonces, este cuadro como que les va a orientar a decir todas las patologías o las etiologías relacionadas a ello, pero en general lo que quiero que se lleven es que si es que se aumenta la indirecta, está relacionada más a algo extrahepático, ¿no? Como hemos dicho, una anemia hemolítica, disminución de la captación o de la conjugación. Pero si es que se aumenta la bilirrubina directa, es netamente algo que está ocurriendo en el hígado, que puede ser hepatocelular o podría ser algo obstructivo. ¿Ya? Entonces, nuestra anamnesis, ¿a qué va a ir orientada? Tenemos nosotros que poder ver de qué inicio ha sido esta ictericia, ¿no? Si es que ha sido súbito o ha sido algo insidioso. Tenemos también que relacionarlo con dolor en el hipocondrio derecho, si es que hay o no hay dolor, si está relacionado a la presencia ya anteriormente de cálculos en la vesícula, si es que hay fiebre, si es que hay escalofríos. Tenemos que preguntar también por síntomas como la coluria, la colia, el prurito, la pérdida de peso y antecedentes también de hepatitis, de transfusiones sanguíneas, el uso de alcohol, de fármacos, de cálculos o de cirugías o procedimientos biliares anteriores, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos un inicio, una ictericia que ha sido muy aguda, con algunos pródromos como son las náuseas, fiebre, y que ha tenido coluria, entonces nos sugiere mucho una hepatitis viral. Si tenemos que hacer un inicio insidioso con pérdida de peso, podríamos pensar en una neoplasia. Si es que tenemos un dolor biliar, fiebre más ictericia, tenemos la tríada de Charcot, ¿no es cierto? Que nos va a ayudar a pensar en una colangitis aguda, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que evaluar cuando nuestro paciente tiene ictericia es su estado general. Entonces, si es que hay una ictericia obstructiva, el paciente va a estar más ictérico que enfermo, o sea, no va a estar con tanto decaimiento, mientras que el hepatocelular va a comprometer más el estado general del paciente.
El color de la ictericia, ¿no? Si es que es flavínica, significa que va a haber anemia más una ictericia leve, se va a relacionar mucho con la hemólisis. Si es que es rubínica, nos habla más de una lesión hepatocelular. Si es que es verdínica o melánica, nos habla de una colestasis prolongada, ¿ya? Hay que ver la piel y el rascado para buscar excoriaciones, santomas o santelasmas que van a estar muy relacionados con la colestasis. En el abdomen tenemos que buscar otros síntomas que puedan estar asociados, ¿no? Dolor a nivel de hipocondrio derecho, si es que hay hepatomegalia, esplenomegalia, ascitis, si es que la vesícula está palpable y es no dolorosa, ¿no? La esplenomegalia se va a relacionar mucho con la anemia hemolítica. La hepatomegalia nos va a dar más orientación a una hepatitis. Si es que hay ascitis, estaríamos hablando probablemente de una cirrosis hepática o de alguna alteración ya más crónica a nivel hepático. Y las orinas y las heces, como les dije, hay que buscar coluria o hay que buscar hipoacolia o acolia en las heces, que también nos va a estar orientando a algo más, a un síndrome coledociano que más es algo obstructivo, ¿no? Entonces, los exámenes que vamos a solicitar van a ser por las bilirrubinas, ¿no? Vamos a encontrar que las bilirrubinas tienen que estar elevadas para que nosotros podamos hablar de ictericia. Las transaminasas, cuando están elevadas en mucha cantidad, por ejemplo, lo normal de transaminasas es hasta 34, hasta 70. Si tenemos una elevación a 4.000, a 5.000, podríamos estar hablando más de algo hepatocelular que nos orientaría más a una hepatitis viral. Pero si es que encontramos transaminasas en 400, 300, 500, podríamos ir a algo más obstructivo que está ocasionando una inflamación en el hígado, pero no es tanto como una hepatitis, es más algo obstructivo. Tenemos que valorar también cómo está la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil, que también pueden estar elevadas cuando hablamos de una colestasis. Si la DHL está muy elevada y encontramos anemia, pues vamos a pensar en hemólisis, ¿no? Y esto ya sería más una ictericia de origen o por una anemia hemolítica, ¿no? Hay que ver también la coagulación, el tiempo de protrombina y el INR, que van a estar muy relacionados con una hepatopatía crónica en la mayoría de los casos, pero una hepatitis fulminante también podría estar ocasionando una alteración del tema de la anticoagulación, por lo cual nos sugeriría una insuficiencia hepatocelular. Ahora, la ecografía hepatobiliar va a ser lo más importante porque es lo que nos va a orientar si es que hay o no hay obstrucción. Si es que hay obstrucción, tenemos que pensar en la posibilidad de algo quirúrgico, ¿no? Pero si no hay obstrucción, podríamos estar pensando más en una hepatitis, en algo más inflamatorio. Empezamos siempre con una ecografía. Si es que vemos que ya el conducto biliar está dilatado o se encuentra más aumentado de lo normal, ya podríamos pensar posterior a ello en una colangioresonancia, ¿no? O en una tomografía trifásica para que nos oriente más a ver en qué nivel se encuentra esta obstrucción y pensar si nuestro paciente va a requerir una CEPRE o una cirugía abierta. ¿Ya? Entonces, aquí les traigo como un resumen para que lo tengan todo bien planteado y algunos red flags para que lo tengan en cuenta, ¿no? Si es que hay diarrea, pensemos siempre en la deshidratación, sangrado, fiebre alta, en edad avanzada o en el mismo compromiso, y la persistencia si es más de 10 días o 4 semanas. Si es que es constipación, valoremos el comienzo reciente, la pérdida de peso, si se asocia a hematoquesia o si es que hay el antecedente de cáncer de colon rectal en nuestros pacientes o si es que hay algún síntoma neurológico o obstrucción. En la ictericia, recuerden siempre la triada de Charcot, que se relaciona mucho con colangitis, el prurito, acolia, coluria, la pérdida de peso, la insuficiencia hepatocelular y la vía biliar dilatada o la vesícula palpable, ¿no? Que es lo que nos puede orientar a la etiología de esta ictericia. Y acá hay un cuadro comparativo de lo que es la melena, la enterorragia y la rectorragia, para que también lo consideren al momento de que ustedes puedan conversar con sus pacientes. ¿Ya? Listo, chicos. Eso sería todo. Ahí están las fuentes. Gracias.